Bueno, pues el día de ayer se aprobó en el Senado lo que pues ya se veía venir que iba a ocurrir. Acaban de darle el visto bueno los senadores de la secta, utilizando su mayoría, a la serie de delitos nuevos que le agregaron a la prisión preventiva oficiosa. Pese a que ha habido alertas desde todos lados, de la ONU, Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que por cierto condenó a México en este sentido. La Corte Interamericana le ordenó a México que desapareciera la prisión preventiva oficiosa porque es violatoria de derechos humanos, por un simple y sencillo argumento que yo sé que los adoctrinaditos vicariantes no lo van a aceptar de boca para afuera, pero internamente saben que esto es una locura. En el derecho mexicano, nadie puede ser encarcelado sin que se le haya demostrado el delito y se le haya sentenciado. Bueno, pues la prisión preventiva oficiosa se brinca esto, no le importa. Tú no eres declarado culpable y te puedes pasar en la cárcel muchos años. Hay una cantidad impresionante de gente en las cárceles mexicanas que están ahí por prisión preventiva oficiosa, por delitos que no ameritarían siquiera que estén ahí, o incluso hasta por delitos que no cometieron. ¿Saben a qué se va a prestar todo esto? Y me llamó mucho la atención. Ahora les voy a dejar los videos, tanto de la senadora Lucía Trasviña de la secta, como de Claudia Anaya y también del delincuente Ricardo Anaya, por cierto, 2 Anayas. Me llamó mucho la atención el ejemplo que puso ella, la senadora Claudia Anaya, de la organización criminal del PRI, porque resulta que esta reforma que hicieron impide a los jueces que ellos tengan un margen de maniobra para valorar si la persona a la que llevaron detenida se debe quedar o no en la cárcel. Les impide. Si presentan a una persona por el delito de tráfico de sustancias ilegales, por ejemplo, cocaína, por decir un ejemplo, fentanilo, se puede quedar en la cárcel si esta persona llevaba y pone ella una bolsita de azúcar de estas que hay para el café, de esos paquetitos chiquititos. Dice, con la mitad de lo que hay ahí, una persona puede ser, le pueden dictar a una persona prisión preventiva oficiosa. ¿Sí se dan cuenta de eso? Están penalizando el consumo, están penalizando la enfermedad, porque las adicciones son una enfermedad. Es una locura. Yo te puedo entender que le dictes prisión preventiva justificada si detienes a un narcotraficante de fentanilo, pero a una persona que esté enganchada a esa droga, a las metanfetaminas o a la coca, ¿la vas a detener si lleva esas cantidades? Bueno, pues sí. ¿Y saben a qué se va a prestar todo esto, no? Estoy hablando solamente de uno de los delitos. Pues se va a prestar a muchas venganzas, se va a prestar a muchas detenciones arbitrarias que ya ven que en México casi no hay. Se va a prestar a que pues ya con consigna vayan, te detengan y ya lleven el paquetito, 2 gramos, con eso, a la cárcel, y ahí te esperas, a ver hasta cuándo se les ocurre hacerte juicio. O por ejemplo, lo que decíamos del tema del SAT, que ya lo habíamos comentado aquí. Resulta que tú confías en tu contador y resulta que el contador te ha venido haciendo tonto hasta que te llega una reclamación del SAT donde te dicen, hey, oiga, usted no ha pagado impuestos desde quién sabe hace cuánto, y además mire, nos entregaron unas facturas así malas, que están mal, hay una numeración diferente, bla, bla, bla. Y tú no sabías nada. Pues bueno, te vas al bote, te vas a la cárcel.
mientras se investiga, y te puedes pasar ahí años y años. Es una locura. Esto es una locura que, insisto, se va a prestar para muchísimas venganzas. Y se va a prestar para que los policías cumplan la cuota. Se va a prestar incluso hasta para que te extorsionen las autoridades. Y dicen que con esto se va a solucionar lo de la violencia en el país. Les dejo las 3 intervenciones de la señora esta que recurrió hasta García Luna, el tema García Luna, la senadora esta Lucía Trasviña, y los 2 Anayas, el del cártel del PRI, la del cártel del PRI y el del cártel del PAN. El pueblo de México no olvida. Hace 18 años, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa nombró a Genaro García Luna como titular de la Secretaría de Seguridad Pública, convirtiéndolo en el zar antidrogas y orquestando una guerra que resultó en más de 153,000 homicidios dolosos y más de 250,000 personas desaparecidas, con la falsa promesa de eliminar a los cárteles de la droga. Hoy estamos de nueva cuenta dándonos cuenta de una realidad. La misma mano que declaraba la guerra estaba coludida con los criminales. Y no me dejen mentir, ustedes saben que así es. Genaro García Luna, el arquitecto de esta guerra, fue condenado a 460 meses de prisión por delito de narcotráfico y del crimen organizado. Felipe Calderón declaró la guerra, una guerra que bañó el país en sangre, pero esa guerra no era contra el narco, era una guerra contra el pueblo. Mientras las calles se llenaban de muertos y de sangre, inocentes, todos inocentes, su gobierno estaba coludido con los criminales, permitiendo que los grupos criminales siguieran operando con impunidad. Hoy los mismos cómplices del PRIAN, ustedes, envueltos en completo cinismo, desvergüenza, arremeten en contra de la prisión preventiva oficiosa, alegando que es violatoria de los derechos humanos e inconvencional. Sin embargo, olvidan que estamos obligados a garantizar en primer lugar los derechos humanos de las víctimas. ¿No se han hecho esa pregunta? ¿Dónde están los derechos humanos de las víctimas inocentes? ¿Qué cinismo tienen y qué falta de memoria? Hoy quienes se presentan como los mayores defensores de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos son los mismos que hace menos de 7 años arremetieron contra la población, permitiendo que el crimen organizado creciera bajo el amparo de la corrupción y de la impunidad. Es cuestión de aceptación y es cuestión de madurez. Tienen que empezar ustedes que luchamos por garantizar la paz y la tranquilidad para las presentes y futuras generaciones de nuestro país. El pueblo nos observa con esperanza, pero también con exigencia. Nos pide que hagamos justicia, que no cedamos ni un centímetro ante aquellos que han convertido la impunidad en una costumbre, que actuemos con dignidad, que exige nuestra responsabilidad histórica. La prisión preventiva es una medida para proteger al pueblo. Esta reforma es una barrera contra la impunidad. Aunque se ría, senador, usted no me recuerde la masacre de la represión del 2007 en Jalisco para que le dé más risa, señor. Busca usted evitar que las familias mexicanas sigan perdiendo a sus hijas e hijos en manos de extorsionadores o del crimen organizado. ¿Dónde están los jóvenes de Jalisco que fueron reprimidos en el 2007? Levante la voz. Hoy le digo que sigue riéndose, es cínico y sinvergüenza. Es una herramienta para cerrar la puerta a la impunidad, esa impunidad de que goza y ahí está sentado, señor.
para decir basta y evitar que quienes cometen delitos graves como la extorsión, el contrabando o la producción y distribución ilegal de drogas sintéticas como el fentanilo continúen dañando a nuestras comunidades mientras se enfrentan a la justicia. Los datos son alarmantes. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer bimestre de 2024, las víctimas de extorsión aumentaron un 11% respecto del mismo periodo del año anterior. La extorsión, considerada un delito de alta rentabilidad para las organizaciones criminales, afecta a más de 5.375 personas por cada 100.000 habitantes, según el INVIPE 2022. Esto destruye negocios, familias y comunidades enteras. Por otro lado, según la Secretaría de la Defensa Nacional, el consumo de drogas sintéticas se ha disparado debido a su alta rentabilidad para la delincuencia organizada. Son adictivas, fáciles de producir y transportar. El Informe Mundial sobre Drogas 2024 ubica a México como uno de los principales productores de metanfetaminas y opioides sintéticos, incluido el fentanilo, un opioide hasta 100 veces más potente que la morfina y que ha devastado a comunidades enteras. La presidenta Claudia Sheinbaum, nuestra primer mujer presidenta, mucha honra, de México, en una carta dirigida al presidente Donald Trump, dejó claro que el fentanilo no solo amenaza a México, sino que amenaza al mundo entero. Con firmeza hizo un llamado para que ambas naciones enfrentemos conjuntamente esta crisis. Nosotros desde aquí debemos de demostrar el mismo compromiso para impedir que los criminales sigan operando con impunidad. No se equivoquen, esta reforma no busca castigar a las personas más vulnerables, busca protegerlas y defenderlas. Es una medida excepcional, sí, pero indispensable para afrontar la magnitud del problema que estamos enfrentando, no solo en México, sino en otros lugares del mundo. Permitir que un extorsionador o productor de drogas sintéticas permanezca libre mientras enfrenta un juicio es condenar a nuevas víctimas, prolongar el sufrimiento y alimentar la desconfianza en el sistema de justicia. No olvidemos que cada caso de extorsión, cada laboratorio clandestino de fentanilo, cada comprobante fiscal falso es un ataque directo al bienestar de las mexicanas y de los mexicanos de a pie, de quienes trabajan todos los días para construir un México mejor para sus hijas y para sus hijos. Compañeras y compañeros senadores, esta reforma no busca encarcelar a inocentes. Esto debe de quedar muy claro. Busca devolverle al pueblo la esperanza. Busca resarcir los daños morales, patrimoniales que se causan constantemente a las víctimas. Eso es lo que se busca. Y si tienen memoria, el anterior sistema penal que operaba aquí en México, que operó durante más de medio siglo, no se le llamaba la prisión preventiva oficiosa. Pero si nos vamos a comparar una con la actualmente sistema penal que estamos acusatorio, que hoy es vigente, nos damos cuenta que el juez penal tenía un término constitucional de 24 horas para poner a la persona indiciada, ya sea con un auto de libertad, con un auto de sujeción a proceso o con un auto de formal prisión, que no es nada distinto a la prisión preventiva oficiosa. Hoy, compañeras, compañeros, hagamos memoria. Recuerden ustedes que la figura de la prisión preventiva oficiosa inicia en el 2008 con la reforma constitucional, que el PRI y el PAN votaron a favor de esta prisión preventiva oficiosa. Y aquí vienen a cuestionar algo que ustedes aprobaron y ahora se escandalizan con esta reforma a la Constitución. Siempre mienten, siguen mintiendo y no dejan de mentir. Seamos congruentes, digamos la verdad.
¿Por qué vienen a esta tribuna y niegan algo que ustedes mismos hicieron y que ustedes mismos aprobaron? Por eso hoy el grupo parlamentario de Morena votará por la dignidad, votará por la memoria de las víctimas y por el futuro de nuestras hijas y de nuestros hijos. No permitiremos que los errores del pasado sigan persiguiéndonos. Esta reforma es una herramienta para devolverle al pueblo la tranquilidad que tanto se le ha arrebatado, porque México merece vivir en paz y eso no es negociable. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Compañeras y compañeros, cualquiera que haya aprobado en algún momento de su carrera política en el área legislativa lo referente a la ampliación del catálogo de prisión preventiva oficiosa, que lo haya avalado, créanme que en esta ocasión, con toda tranquilidad de conciencia, pueden votarlo en contra. Porque de todas las modificaciones que ha sufrido el artículo 19, esta es la peor y les voy a explicar por qué. El artículo 19 en el constituyente permanente abordaba únicamente cuál es el tratamiento que se le debía dar a las detenciones, pero no existía propiamente la prisión preventiva oficiosa o la prisión preventiva justificada. Es hasta 2008 cuando, a petición del Ministerio Público, nace la prisión preventiva justificada y por obligación del juez en un catálogo de delitos marcan la prisión preventiva oficiosa. Esta es una medida cautelar, no es una pena, no confundamos. Esto no sanciona el delito, esto lo que hace es que la persona pueda llevar a cabo el proceso por si hay alguna razón por la cual no pueda llevarlo a cabo, como que se pueda dar a la fuga o que esté en riesgo la víctima, y por eso existen las medidas cautelares, pero además no es la única medida cautelar, hay muchas otras. Las fianzas, existen también como medidas cautelares los embargos a los bienes o la prisión domiciliaria. La literalidad que le están agregando en el último párrafo del artículo es lo que nos obliga a que no podamos, nadie de los que estamos aquí, aprobar la prisión preventiva oficiosa, y les voy a explicar por qué. Le incluyen en el último párrafo: para la interpretación y aplicación de las normas previstas en este párrafo, los órganos del Estado deben atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nulatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial. ¿Por qué no podemos aplicar la literalidad? Porque le quitamos al juez su capacidad y su margen de maniobra. No todos los casos son iguales, por eso la ley siempre tiene que ser general y abstracta. Fíjense lo que le pusieron a la redacción que viene. Van a meter por prisión preventiva, es decir, sí o sí, el libre desarrollo de la personalidad. Vámonos a lo que dice la ley. ¿Qué dice el Código Penal Federal, título 8? Delitos contra el libre desarrollo de la personalidad. Ahí vienen varios delitos. En el capítulo 10, delitos contra la orientación sexual o la identidad de género de las personas. Artículo 209 quintus. Se impondrán de 2 a 6 años de prisión y multas de 1,000 a 2,000 veces el salario a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida o menoscabe la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona. Yo les aprobé las terapias de conversión, pero no para que metan a psicólogos, a médicos y a gente que acompaña a veces de buena fe el tratamiento a prisión preventiva oficiosa. Para eso nunca fue esta figura. Hay que culturizar a la gente, hay que hacerles entender que no hay nada que cambiar, pero no podemos meter a la gente que tiene organizaciones o fundaciones de ayuda a prisión preventiva oficiosa, porque a eso nos obligaría la literalidad. La ley secundaria, siempre te dije, el margen de maniobra, pero como estamos legislando, metieron a la ley un concepto, no un delito. El libre desarrollo de la personal es un concepto que se desarrolla en el Código Penal Federal y varios delitos están ahí. No nomás es un delito, son muchos.
Eso es aplicar a la literalidad, meter a la cárcel a quienes están practicando oficios. ¿Cuál otra? Robo a casa habitación. A la literalidad, vayan a ver los códigos penales locales. A la literalidad, a cualquiera que denuncie a su empleada doméstica de haberle robado algo antes de que se le dicte sentencia violándose su presunción de inocencia, va a ir a dar a la cárcel. A quien compre, transporte, venda drogas sintéticas. A ver, sí, la ley de salud nos dice cómo. Hay una tabla de salvaguarda. 500 miligramos es lo que puedes portar. A partir de 500 miligramos vas a ir a dar a la cárcel por prisión preventiva oficiosa. ¿Saben cuántos son 500 miligramos? No sé si alcanzan a ver este sobrecito de azúcar que tengo frente de mí. La mitad de ese sobre de azúcar son 500 miligramos. Cualquier portador de más de ese sobre va a ir a prisión preventiva oficiosa. Así lo marca la Ley General de Salud. ¿Se puede terminar, senadora? Con todo gusto voy a terminar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sentenciado a México a eliminar el arraigo y a modificar la prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Porque violenta la presunción de inocencia, porque se debe utilizar de manera excepcional y porque debe de ser la última opción de las medidas cautelares a usar. Esto fue en la sentencia 2022, en donde el juez Saldívar lo que hizo fue pedirle lo más que pudo hacer en la modificación. Fíjense nomás, vamos a violentar la última sentencia de la Corte. Juez Saldívar y los ministros votaron que los jueces debían razonar el uso de la prisión preventiva oficiosa. Es decir, al revés de lo que hace el Ministerio Público. El Ministerio Público te justifica por qué la pide. Si termina, el juez, por favor, su en este caso, o en todos los casos, tendría que razonar. Con la literalidad le vamos a quitar a los jueces la posibilidad de razonar y justificar. Se va a tener que utilizar, senadora, en todos los delitos. Si termina, sí, por favor, concluyo entonces, presidente, pidiéndole que someta a votación esta moción suspensiva. Sería cuanto y gracias por su generosidad de tiempo. Muchas gracias. Gracias. El tema que hoy estamos discutiendo es sin duda uno de los temas más delicados y más graves que hemos discutido en esta legislatura, porque después de la vida, el valor más importante para un ser humano es su libertad. Y lo que hoy nosotros vamos a decidir impacta sobre la libertad de decenas de miles de personas. Ojalá podamos tener un debate de altura, un debate sensato, que se centre verdaderamente en el artículo 19 constitucional y en los términos en los que está siendo reformado. Lo primero que creo se tiene que aclarar es que nadie en las comisiones, y entiendo nadie en este pleno, se opone a la prisión preventiva. Nadie está en contra de la medida cautelar establecida en el Código llamada prisión preventiva. Y todas y todos coincidimos en que quien cometa los delitos graves de extorsión, tráfico de fentanilo, uso de comprobantes fiscales falsos, vaya a prisión. Entonces, ojalá no terminemos en este falso debate como si unos estuviéramos en contra de la prisión preventiva y quisiéramos delincuentes en la calle. Todos reconocemos la medida cautelar y todas y todos queremos a los delincuentes en la calle. Ese no es el debate. El debate tiene que ver con la prisión preventiva automática, la prisión preventiva oficiosa. Eso es lo que nos señaló apenas hace unos días el alto comisionado para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Nos pidió expresamente a nosotras y a nosotros votar en contra de la prisión preventiva automática, y en su carta reconoce la necesidad de la prisión preventiva siempre y cuando sea justificada. Lo mismo las dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no son en contra de la prisión preventiva, son dos sentencias en contra de la prisión preventiva automática, oficiosa, le llama la legislación mexicana. ¿Qué es eso?
de la prisión preventiva automática, a lo que se opone la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y muchas y muchos de nosotros. Como ustedes saben, en un proceso penal, cuando un ministerio público acusa a una persona y judicializa la carpeta, se celebra una audiencia inicial. El objetivo de la audiencia inicial es que el juez tome una decisión binaria: vincular a proceso para iniciar, no para sentenciar, para iniciar un proceso en el que el Ministerio Público presentará pruebas y el acusado tendrá derecho a defenderse, o no vincular a proceso. Esa es la decisión binaria que toma el juez. Ciertamente, en algunos casos en específico, el acusado o la acusada puede ser un peligro para la víctima, un peligro para la sociedad, o puede haber razones fundadas para creer que se va a evadir de la acción de la justicia. Y para eso, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 155, le da al juez 14 opciones de medidas cautelares, desde no permitirle salir del país, no permitirle acercarse a la víctima, colocarle un brazalete electrónico para conocer su ubicación en tiempo real, o inclusive la más extrema, la de la fracción 14, que es la prisión preventiva. Pero se debe justificar por qué en ese caso en particular el acusado o se podría evadir de la acción de la justicia o representa un peligro para la víctima o para la sociedad. La prisión preventiva automática o justificada, esta que ha condenado la ONU, esta que la Corte Interamericana para los Derechos Humanos nos ha ordenado eliminar de la Constitución y ha ordenado a los juzgadores inaplicar, es otra cosa distinta. Es que en los casos en que el acusado esté siendo imputado por cualquiera de los delitos que están en el artículo 19, el juez no tiene margen para decidir. El juez está obligado de oficio, de manera automática, por eso se le llama prisión preventiva oficiosa automática, a dictarla. Decía ahora mismo Claudia Anaya, decía muy bien, en ese absurdo catálogo está el robo a casa habitación. No es lo mismo una banda de delincuentes violentos que roban casas, en donde muy probablemente se justificaría la prisión preventiva, que una empleada doméstica acusada de haberse robado algo. No lo han probado, no está sentenciada. Si esa carpeta se judicializa en contra de esa empleada doméstica, el juez necesariamente, porque está en el catálogo del 19, el robo a casa habitación, la tiene que meter a la cárcel 2 años en lo que se investiga. Esa es la gravedad de lo que se está discutiendo el día de hoy. Por eso es que la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y algunas y algunos de nosotros, entiendo que no hay unanimidad, consideramos que es violatoria de los derechos humanos, particularmente de la presunción de inocencia, porque además en el nuevo sistema de justicia penal el estándar probatorio para vincular a proceso es bajísimo, es decir, el nivel de certeza que debe tener el juez para vincular a proceso es mínimo, porque apenas va a iniciar el procedimiento que efectivamente culminará con una sentencia. Que de manera automática, cuando a una persona se le vincula a proceso, se le meta a la cárcel 2 años, es un absoluto despropósito y es una violación a los derechos humanos. Pero no solo es violatoria de los derechos humanos y no solo es injusta, es ineficaz y es contraria al propósito que ese sí creo todas y todos compartimos, porque todas y todos queremos la pacificación del país y sabemos que la pacificación del país pasa por 2 cosas muy concretas. Primero,
la prevención del delito. Y ahí es donde juegan un papel muy importante las becas, los parques, la cultura, la educación. Pero segundo, el ataque frontal a la delincuencia organizada. Porque esos que se organizan para traficar drogas, que se organizan para robar autopartes, que se organizan para delinquir de manera sistemática, eso no se va a acabar con becas, con parques, con vigilancia. Eso se acaba con investigación. Por eso reformamos el artículo 21. Por eso le dimos por unanimidad más facultades a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, porque necesitamos que se investigue para mapear a estas organizaciones criminales y que entonces sí se les pueda desmantelar. ¿Saben hoy por qué no investigan los ministerios públicos y las fiscalías? Porque les regalamos la prisión preventiva oficiosa en el 19 constitucional. No están obligados a investigar. Por eso esta figura no existe en países democráticos. Prisión preventiva, claro, justificada, caso por caso. No es lo mismo una persona indígena que se metió a la casa del vecino y se robó una gallina que una banda de delincuentes que se dedica de manera sistemática al robo a casa habitación. Pero cuando se establece en el 19 la prisión preventiva automática, en ambos casos, no importa si es un indígena o si es una banda de delincuentes, se van 2 años a la cárcel. Creo que le hablan por acá, presidente. Y senadora Mayuli Latifa, Simón. Presidente, sí. Martínez Simón, perdón. Gracias. A través de su conducto, para si él me acepta el orador una pregunta, por favor. Le preguntan, senadora Naya, si acepta una pregunta. Dígale, por favor, a la senadora Mayuli que sí acepto su pregunta. Al fin, ¿qué tiempo es lo que nos sobra aquí? Adelante, senadora. Sí, claro, pues sí, ya estamos con muchas intervenciones desde el inicio. A ver, senador, usted hizo un comentario ayer en las Comisiones Unidas en las que estábamos discutiendo este tema. Y usted explicaba que la prisión preventiva oficiosa inclusive contradice la reforma al Poder Judicial que Morena y sus aliados aprobaron y votaron y presentaron. Me pregunta, ¿por qué usted considera esta contradicción de lo que hoy se está haciendo en el 19 constitucional con la reforma al Poder Judicial de Morena? Adelante, senador. Le comento, para no interrumpirlo, que una vez que se acaben los 2 minutos que tiene para responder, se echará a andar el reloj con su tiempo. Adelante. Gracias, presidente. Como he dicho, me parece injusta porque viola la presunción de inocencia. Me parece ineficaz porque libera a los ministerios públicos de la tarea de investigar. Pero tercero, es una enorme contradicción con la reforma judicial que el oficialismo aprobó. Porque si el oficialismo sostiene que con la reforma judicial ahora tendremos jueces honestos y capaces, que se va a terminar la corrupción en el Poder Judicial, entonces ya no queda un solo argumento a favor de la prisión preventiva oficiosa, porque lo que ha dicho el oficialismo, y lo repitió hasta el cansancio en la comisión, es que hay que obligar a los jueces a dictar la prisión preventiva porque son corruptos o porque los amenazan, lo cual de suyo es absurdo. Pero si sostienen que con la reforma judicial vamos a tener el mejor poder judicial del mundo, entonces ¿cuál es el temor de permitir que sean las y los jueces los que, como ocurre en todos los países civilizados del mundo democrático, decidan en qué casos es necesaria esta medida cautelar llamada prisión preventiva y en qué casos no es necesaria y se puede usar cualquier otra medida cautelar del propio catálogo que está en el 155? Concluyo. Creo que nadie en este pleno está en contra de que exista una medida cautelar llamada prisión preventiva. No necesitan recordarnos
que hay casos concretos donde el acusado es un peligro para la víctima o para la sociedad. Nadie en este pleno quiere extorsionadores o traficantes de fentanilo en las calles. Ese no es el debate. El debate es que no se aplique de manera automática porque viola la presunción de inocencia y porque atropella y destruye la vida de decenas de miles de personas inocentes. Es cuanto, presidente.